en la vida nuestra también hay momentos, hay instancias en el que Dios tiene que enmendarnos, en el que Dios tiene que enderezar nuestro camino cuando por alguna razón, cuando por alguna influencia tendemos a apartarnos, tendemos a hacer lo contrario a lo que Dios está dictando, a lo que Dios está estableciendo. Porque el corazón nuestro es de continuo llevado al mal. Y cuando bajamos nuestras defensas espirituales, entonces estamos expuestos a que una influencia, una voz nos hable a nuestra vida y nos haga hacer lo que no queremos hacer. No sé si a alguno le ha pasado. Pero vamos a hablar algo hoy tocante a esto mismo, y quiero que abramos nuestras Biblias en Primera de Crónicas 21. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Primera de Crónicas 21, 18. ¿Qué había sucedido? Todos sabemos la historia, y si no la sabemos, la vamos a recordar. David llegó a tal grado de acumular tanto ejército, tanto pueblo, tantos recursos, tantas tierras, tantos palacios, que empezó a desconfiar de la mano y el brazo de Dios y a confiar en sus propias fuerzas. Y viene un espíritu de parte del enemigo e influencia el corazón de David para censar al pueblo, más bien a su ejército. Todos sabemos el término censar, ¿a qué se refiere? Él quiso saber, quiso conocer el número total de la gente que pertenecía a su ejército. Eran millones de personas. Entonces viene su ayudante y obedece al rey, porque al rey había que obedecerlo, pero el ayudante de David estaba seguro de que David no estaba haciendo lo correcto delante de Dios, que había incurrido en un error, y va a censar de igual forma, porque debía de obedecer al que estaba por eminencia. ¿Qué sucede? Que Dios se enoja contra David. Dios se enoja contra David. ¿Por qué? Porque es como estarle diciendo: Dios, ya no necesito de tu fuerza, ya no necesito de tu intervención, ya no necesito que me protejas, porque con el contingente que yo tengo me basta. Con lo que yo he logrado, con lo que yo he acaparado, tengo. Y la pregunta mía es: ¿tendrá? No iba a tener David, hermano querido, ciertamente seguridad. ¿Por qué? Porque el otro día un joven acá oraba, me acuerdo, y decía también que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cierto? Si no edificamos en Dios, en vano trabajan los que en ella edifican. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que en ella edifican. Dios tiene que estar detrás de todo lo que hacemos. Amén. Tenemos que involucrar a Dios en nuestras experiencias, involucrar a Dios en nuestra vida, involucrar a Dios en nuestro matrimonio. Los que son pareja, son novios, involucrar a Dios en su noviazgo. Los que trabajan, involucrar a Dios en su trabajo. Bendito sea el Señor, porque de esa manera se obtienen resultados óptimos y Dios también nos respalda. Pero nunca confiemos en nuestras propias fuerzas, nunca confiemos en nuestros méritos, nunca confiemos en nuestras habilidades, nunca confiemos, hermano querido, en cosas externas y dejemos a Dios de lado. Jamás, nunca sería un craso error.
Dios envía un profeta, el profeta Gad, que era el profeta como de la conciencia de David. Cada vez que David desobedecía, incurría en un error, cuando David veía aparecer el profeta Gad, ¿ya qué hice ahora? Porque David sabía que ese hombre enviado por Dios venía a enrielarlo, por así decirlo de una manera más coloquial. Y sin embargo, Dios está enojado contigo, le dice el profeta. Tu corazón no está confiando en Dios, por tanto Dios te va a castigar. Y a veces pensamos que solamente los pecados en sí, propiamente tales, Dios los castiga. Pero aquí vemos algo, aún un detalle que no habíamos considerado antes, de que Dios incluso no le agrada, le molesta, castiga, no me gustaría haber dicho el término, pero castiga la desconfianza. Cuando no confiamos en Él, se transforma, se convierte en un pecado que a Dios le desagrada. Porque Dios dirá, ¿te he dado motivos para que desconfíes de mí? ¿Te he dado motivos para que tú creas que yo no estoy contigo? ¿Te he dado motivos para que tú creas que yo no oigo tus oraciones? Nunca, nunca. Que a veces pensamos nosotros desde nuestra óptica humana que Dios no me está escuchando, pero vaya que estamos equivocados, porque Dios siempre está ahí. Dios siempre y anhela lo mejor para todos y para cada uno de nosotros. El versículo 10, me gustaría que viéramos el versículo 10 del capítulo 21. Dios le envía a decir al profeta, con el profeta Gad a David que 3 cosas iban a sucederle, pero él debía de escoger tan solo una. Dice así: ve y habla a David y dile, envía al profeta, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. El 11. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová. El 12. Escoge para ti, vamos a ver 3 cosas. 3 años de hambre o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Terrible. Escoge David, le dice el profeta. Escoge David. El versículo 10. Entonces, el 13 dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Pero quiero que notemos este detalle, pero no caiga yo en manos de hombres. No se nos olvide ese parrafito. Pero no caiga yo en manos de hombres. Prefiero caer en manos de Dios, porque sus misericordias son en extremo. Amén. Si hay alguien extremista para dar, para ofrecer, para amar, es Dios. Extremista nos ama, en extremo nos adora, en extremo anhela lo mejor para nosotros, en extremo sus misericordias son grandes. Bendito sea el Señor. Entonces, envió pues, dice la Biblia, Dios una peste, la cual murieron 70,000 hombres. Porque David podía ser rey, pero insensato no era. Dijo antes 3 años, no, 3 meses tampoco, prefiero 3 días de peste. Entonces le dijo al profeta que haya 3 días de peste. Lo que nunca consideró, hermano querido David, es que comenzó a morir gente. 70,000 hombres murieron en tan solo 3 días. Terrible. Como la mitad de la población de Chillán. Imagínense, es una cantidad. Como si vinieran un día y la mitad de la gente de Chillán estuviese muerta. Por desconfiar de Dios. Terrible.
desconfiar de Dios, confiar en mis propias fuerzas, confiar en mis logros, confiar en lo que yo he acaparado, confiar en mi tesoro. Terrible. Pero dice la Biblia que cuando el ángel estaba ahí con su espada matando gente, porque quizás era una peste que aparecía ciertamente en la gente, pero esto era lo físico que se veía, pero lo espiritual era un ángel con una espada que hería a la gente y moría. Pero Dios vio al ángel de Jehová haciendo esto y Dios detuvo al ángel y le dijo, no lo hagas. Se arrepintió Dios del mal que iba a suceder sobre la nación de Israel. Le dice, detén tu mano, y el ángel de Jehová estaba en la era de Ornán o Arauna, según, si digo Ornán o de repente digo Arauna, es lo mismo, porque leí también la otra parte que menciona en 2 de Samuel, la misma historia, más resumida, pero Primera de Crónicas lo llama Ornán y 2 de Samuel lo llama Arauna, a la misma persona, al dueño de esta era, que vamos a saber de ahí quién es esta persona. Ornán o Arauna es la misma persona, por si me escuchan decir el nombre distinto, vamos a saber que es la misma persona. Entonces David, cuando vio que el ángel detuvo su mano y ya no comenzó a matar más, dice que David y los ancianos se postraron, sus rostros cubiertos de cilicio. David dijo, no estoy mal. Reconoció su error, reconoció que no podía morir más gente por causa de él, porque él el que había fallado, él el que se había equivocado, él es que había escuchado espíritus engañadores, porque cuando bajamos nuestras defensas espirituales, estamos expuestos a escuchar voces que nos digan qué hacer y obedecemos. Influencias. Alguien dirá, ¿cómo son esas influencias? No las entiendo. ¿Se acuerdan de Pedro? Y la historia de Pedro nos habla, hermano querido, y nos da el ejemplo de qué es lo que es y cómo se vive una influencia. Y quiero tocarla tan solo un segundo. Jesús se presenta delante de los discípulos diciéndole, ¿quiénes dicen que soy? Y uno decía, tú eres Elías, el otro dice, tú eres Moisés, tú eres David, tú eres. Y Jesús le dice a Pedro, pero ¿y tú quién eres? ¿Tú quién dices quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús mira hacia arriba y dice, te alabo, Padre, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. E inmediatamente Jesús dice, y esto es lo necesario que pasa el Hijo del Hombre, tiene que llegar a la muerte, tiene que ser muerto por la cruz. Y Pedro dice, maestro, que tal cosa no te acontezca. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Esta situación nos ejemplifica el tipo de influencias, que en un momento está recibiendo toda una influencia desde arriba, que le está señalando, que le está revelando quién es Cristo, y sin embargo, al segundo después, está recibiendo una influencia del otro caballero. A eso es lo que apunto, a las influencias. Entonces David había bajado sus defensas espirituales y había escuchado espíritus que le habían indicado, anda, censa al pueblo nomás. No, si con lo que tú tienes basta y te vas a sentir confiado y refugiado y no le vas a tener temor a otros pueblos enemigos que vengan contra ti, porque el contingente que tú tienes es tremendo. Y Dios dirá, bueno, ¿y yo? ¿Me entienden? Entonces, David, reconociendo este error, hermano querido, le dice, Señor, pero que no mueras más si soy yo el culpable. Que reciba justo juicio yo y mi casa, dice David, a modo de intercesor, porque David también era un intercesor, es alguien que se pone en lugar de otro, amén, que defiende su pueblo, que defiende su familia, que defiende su entorno. Dices, yo solamente fui el que pequé, fui yo solamente, bendito sea el Señor. Entonces el versículo 18 dice, y el ángel de Jehová
ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. El 22 dice: entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo, comencemos a anotar estos detallitos. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Dámelo por su precio total. Eso significa por su cabal precio, por su precio total. El 23. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. El 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré, note de nuevo el término, por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré, y así se llama la palabra, ni sacrificaré holocaustos que nada me cuesten. Bendito sea el Señor. El 25. Y dijo David a Ornán por aquel lugar, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. El 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió, ¿de qué manera? Por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Amén. Mi pregunta es: ¿cómo nosotros podemos honrar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos honrar a Dios si Él nos ha dado todo? Cuando consideramos cómo honrar a Dios, cómo dar a Dios lo primero y lo mejor, tenemos que reconocer que cada uno de nosotros tenemos 3 recursos. Y todos los tenemos. Nadie, pues no, yo no tengo ese. Todos los tenemos. El primer recurso, el tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 o 31 días del mes. Nadie toca más, ni nadie toca menos. Amén. Todos tenemos el mismo tiempo. Número 2, nuestro talento. Número 1, tiempo. Número 2, talentos, dones. Y alguien puede decir: ¿qué sirvo yo? No tiene idea de lo que puede servir. Bendito sea el Señor. Nadie está de más acá. Nadie está de más. A nadie escogió Dios así nomás porque le antojó. No, Dios decidió escogerte. Dios anheló en su corazón escogerte, porque tú tienes algo, dones. Y dice la Biblia que Dios dio dones a los hombres. El tema es muchas veces que hay que descubrir el don y el talento que Dios nos ha dado. Y algunos tienen muchos, son multifacéticos. Bendito sea el Señor. Y número 3, nuestro tesoro. Tenemos tiempo, tenemos talentos y tenemos tesoros, que tiene que ver con nuestros recursos. O sea, tenemos días, tenemos talentos y también tenemos dinero, que habla de recursos. Todo esto, a la hora de honrar a Dios, tenemos que hacer un combo y ocuparlo para el servicio, el honrar a Dios, porque Él nos ha dado todo. Bendito sea el Señor. Alguien dijo una vez: si Dios no pide nada. No, no te pide nada, te pide todo. ¿Sí o no? Porque dice que tienes que amarlo a Él con todo, o con la mitad del corazón, con la tercera parte, con un rinconcito, con todo el corazón. ¿Sí o no? ¿Con un poco de fuerza o toda? ¿Cómo dice? Con todas las fuerzas. Y tú dirás: pero ¿y si cuando tengo pocas? Él te las multiplica. Amén.
Él la multiplica, porque en Dios poco es mucho. En Dios no funciona la lógica humana. En Dios es al revés. Yo siempre lo digo. En Dios es al revés. Poco es mucho. Poco es mucho. ¿Qué tienes en tu casa?, le dijo el profeta a la viuda. No, un poquito de aceite. Comienza a llenar las vasijas. Y se llenaron vasijas y vasijas y vasijas. ¿Se acuerdan de la historia? Porque poco para Dios es mucho. Pero lo importante es declarar lo que tengo. Amén. Es declarar lo que tengo. Es ser sincero para con Dios, porque no podemos ocultarle nada. Bendito sea el Señor. Lo opuesto a la, como número 1, vamos a hablar 5 puntos en relación a esta historia. Número 1, lo opuesto a la generosidad es la autosuficiencia. Alguien dirá, pero lo opuesto a la generosidad ¿no será ser tacaño, ser egoísta? No, en este contexto, lo opuesto a la generosidad es ser autosuficiente. La mentalidad de la gente que no es generosa, hermano querido, consiste en que ellos dicen, prefiero tenerlo yo y que no lo tengas tú. Prefiero comerme esta manzana yo y que esté en mi estómago a quedártela a ti y que tú también pruebes de la manzana que yo tengo. Porque el que no es generoso piensa de esa forma. Porque piensa, hermano querido, de esa manera. Prefiero tenerlo yo y que no lo tengas tú. Hallo placer en lo que yo tengo, pero no hallo placer en que alguien tenga de lo que yo tengo. ¿Me entienden? La persona que no es generosa actúa de esa forma. Pero sin embargo, el que es generoso dice todo lo contrario. Habla de que lo que disfruto yo, anhelo que lo disfrutes tú también. Lo que tengo yo, anhelo que lo tengas tú también. Eso habla de generosidad. Bendito sea el Señor. Y la generosidad dentro de este contexto, si lo podríamos definir, lo vamos a definir de la siguiente manera. Generosidad es sentir satisfacción en la satisfacción de otros. Eso nos habla de generosidad. Sentir satisfacción en la satisfacción de otros. Entonces estoy feliz. Entonces estoy contento cuando puedo ayudar a otros, cuando puedo ir en ayuda de otros, cuando puedo extender la mano de otros. Amén. Siempre habían hermanos que decían antes, años atrás, siempre decían, hoy yo tomando una bebidita en mi casa, yo comiendo esto en mi casa, y me preguntaba, el pastor, ¿qué estará comiendo? ¿Qué estará? Y venía ese pensamiento que es muy bueno y muy correcto, porque el que no es, hermano, o el que no es generoso, come nomás, como yo nomás, yo me gozo, yo me satisfago con esto y no me importan los demás. Y he escuchado eso de alguna vez de alguien. No, que me llene yo nomás, los demás, estoy ni ahí. Pero ahora el cristiano no, vivimos una nueva vida, ¿se acuerdan? Somos nuevas criaturas ahora. Somos una nueva creación, que criatura suena un poco extraña la palabra. Somos nueva creación ahora, ahí suena distinto. Y ahora no nos regimos por la lógica humana, por los estándares humanos, porque lo humano ahora, no. Hoy día nos dejamos regir, hermano querido, dirigir por las normativas, por los principios de Dios, que son muy distantes a los principios de los humanos, pero hoy día estamos en un nuevo camino. Bendito sea el Señor. Imagínate que cuando alguien recibe a una persona en su casa para hospedarse, cuando alguien recibe en su casa a alguien para pasar la noche, o un día o 2 días, no sé, pero esa persona está diciendo, estoy dispuesto a incomodarme un poco con el fin de vivir y de compartir un espacio contigo y de compartir experiencias contigo. Me voy a incomodar un momento, pero no importa. Y eso habla de un corazón correcto.
pero no importa. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar un instante, voy a compartir un espacio y estoy haciendo lo correcto. Sin embargo, el que no, yo jamás recibiría a nadie. No, Dios me libre. Quizás qué enfermedad puede traer esa persona, me contamine las camas. ¿Me entienden? Pero el hombre que tiene un corazón correcto, obviamente que no piensa de esa manera. Su generosidad no tiene límites. Su generosidad, hermano querido, la demuestra y la manifiesta. Bendito sea el Señor. David dejó de confiar en Dios y ese fue su problema. Dejó de confiar en Dios. Estaba acaparando más soldados, más dinero, más tierra, más palacios. Y dice Dios, David, yo te he dado todo eso. ¿Por qué tienes esa actitud de acumular? ¿Cuántos han visto programas en el cable de los acumuladores? De gente que acumula y acumula cosas. Y cuando le han entrevistado a fondo a esas personas muestran un vacío, muestran una necesidad, muestran un problema y se llega al origen del por qué se gatilló ese espíritu de acumular cosas. Viven en medio de la basura, acumulan y acumulan, porque sienten que esa basura llena el vacío que tienen dentro. Acumulan y acumulan y piensan, hermano querido, que eso los llena, los satisface. ¡Qué terrible! Y resulta que David está pasando por un instante o un trance muy parecido a esto, porque está acumulando soldados. Imagínate, tiene millones de soldados. ¿Qué ejército de la tierra podía tener millones de soldados? Y él los tenía. Y eso que su ayudante no contó a los levitas por una razón lógica, ni a los de Benjamín, que eran las tribus más pequeñas o más nuevas dentro del pueblo de Israel, y no los contó. Millones de personas. Y sin embargo David mandó a censar y quería saber para poder sentirse seguro. Señor, dice uno, y esto estaba sucediendo ya casi, hermano querido, al finalizar la vida de David. Toda una trayectoria, pero impecable. Dios lo había librado de los osos, de los leones, Dios lo había librado de los gigantes. Hermano querido, la vida de David intachable, pero sin embargo en la última fracción de su vida está desconfiando de Dios. Y Dios por eso es que envía al profeta a decirle, no, tú estás mal, viene castigo sobre tu vida porque estás desconfiando en Dios ahora, cuando nunca más debes desconfiar en Dios. Mira lo que Dios te ha dado. Esto, todo lo que tú tienes, no ha sido por tus méritos, no ha sido por tu fuerza, no ha sido por tu habilidad, no ha sido por tu inteligencia, no ha sido porque eres un estratega por naturaleza. Ha sido porque Dios te lo ha dado, porque Dios ha estado contigo, porque Dios te ha respaldado, porque Dios nunca te ha dejado. Y sin embargo, David estaba equivocado en el camino. Entonces, este pobre David, esta palabra es para nosotros. Si David entendió el mensaje, y esta palabra hoy es para nosotros, porque yo no sé lo que tú tendrás mañana o lo que tienes hoy, en lo cual, hermano querido, estás basando tu fuerza, tu aliento, todo, pero dice Dios, no confíes en eso, confía en mí, porque lo que tú tienes yo te lo he dado. Si vamos a los salmos están llenos de mensajes, los cuales nos hablan, nos dicen, nos transmiten que todo lo que tenemos y todo lo que existe, lo invisible y lo visible, todo ha sido de parte de Dios. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, incluso tu vida. Fuimos creados para su gloria. Fuimos creados para su gloria. Entonces nunca más confiemos en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestra inteligencia. Confiemos en Dios. La generosidad es lo opuesto a la autosuficiencia, ¿cierto? Como número uno, David se volvió autosuficiente. Cuando las personas se creen autosuficientes, Dios les estorba. Y es verdad, Dios les estorba. Le hablan de Jesús, no, Jesús no.
soy yo puedo, yo sigo adelante, de alguna forma tengo fuerza interior, tengo fuerza de voluntad. Dios no, ¿para qué? ¿Puedo dejar esto? ¿Puedo dejar las drogas cuando yo quiero? No. Y cuando lo intentan no pueden, porque solo no pueden. ¿Me están entendiendo? Dios no quiere que confiemos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos. Nunca. Quiero que leamos el Salmo 27. Y este es el salmo emblemático que toca este tema. El Salmo 27. Nunca lo olvidemos, este salmo. El Salmo 27. Mire lo que dice. Salmo 27 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Lo leemos de nuevo? Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Isaías 31:1. Vamos a buscar Isaías 31:1. Mire lo que dice Dios también tocante a lo mismo. Dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. ¿Y qué dice? Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Oh, ¿se da cuenta? Señor, la autosuficiencia. Ahí, un ejemplo latente, explícito, de lo que es ser y sentirse autosuficiente. ¿Cómo confiar en las cosas materiales? Hoy día diríamos, porque eso está bajo ese contexto, bajo esa cultura, la cultura en la que no habían instrumentos de guerra, en el que no existían los tanques, existían los caballos, las espadas, los carros de Faraón. Pero hoy día diríamos: no confíen en sus cuentas bancarias, no confíen en los tanques, no confíen en las armas, en las pistolas, en los revólveres. Confíen en el nombre de Jehová y Dios siempre los mantendrá a salvo. Dios siempre les proveerá. Bendito sea el Señor para todo lo que necesiten. Lo opuesto a la generosidad entonces es la autosuficiencia. Número 2. El sacrificio a Dios debe ser proporcional a mi necesidad. El sacrificio a Dios debe ser proporcional a mi necesidad. Dios no busca la cantidad, Dios busca el corazón. Amén. Ornán o Arauna, como habíamos dicho antes, dijo: mi rey tiene la necesidad de adorar a Dios. Toma mi patrimonio, toma mi herencia, mis animales, úsalo todo, te regalo la era. Te regalo mi campo. Viene el rey David, porque se acuerdan que el profeta le había dicho de parte de Dios que fuera a la era de Ornán o de Arauna, el jebuseo, y que allí ofreciera sacrificio, ofreciera holocausto. Entonces viene el rey David a esta era, a este campo de este hombre, y David comienza a señalar que necesita animales, necesita el campo, necesita el lugar para ofrecer a Dios holocaustos, por causa de que está haciendo lo que Dios dijo para que la ira de Dios se aquiete. Entonces viene Arauna, el dueño del campo, y le dice a David: David, mi rey, tome todo lo que necesite, tome los animales, el trigo, si necesita leña le otorgo la leña, cuantos metros quiera, yo le otorgo todo lo que necesite. Mi rebaño, si quiere ovejas, tengo lo que necesite, bueyes para el holocausto, y yo se lo doy todo, no necesita pagarme nada. ¿Qué dijo David? No, yo tengo que pagar lo que vale. Dime todo cuánto vale este lugar en su cabalidad.
porque yo no voy a ofrecer sacrificios a Dios que no me cuesten. David se pudo haber aprovechado la situación. Un chileno era, que es tonto, ya, páselo para acá, vamos, y vamos a la notaría y listo, está todo. Sin embargo, David dijo no. Y Arauna tampoco se aprovechó, porque Arauna pudo decir, si el rey tiene palacio, tierra, le saco el doble. Sin embargo, el corazón de Arauna hablaba bien. Un hombre que no le importó dejar sin herencia a sus hijos. Un hombre que quizás había recibido herencia, sus abuelos, sus padres, todo lo que él tenía. Pero sin embargo, por dársela a su rey, dijo, no, toma todo, te lo doy todo, porque tú necesitas adorar a Dios. Toma todo. Mira el corazón de Arauna. Tómelo todo, mi señor, todo se lo regalo. David dijo, no, yo no puedo ofrecer sacrificios, holocaustos, quemar animales sin que me hayan costado algo. Y le dio 600 siclos de oro. No sabemos cómo traducirlo o convertirlo a moneda actual, pero según los entendidos habla de millones y millones y millones de pesos. Una cantidad exorbitante. Porque David decía, yo no voy a ofrecer a Dios lo que no me cueste. Porque Él me ha perdonado tanto, porque Él me ha dado tanto, porque todo ahora reconociendo David, porque todo lo que tengo, y si tengo soldados es porque Dios me los ha dado. Yo no voy a ofrecer a Dios lo que no me cueste. De eso se trata la palabra hoy. Amén. Y de alguna manera quiero que comencemos a redarguir en nosotros. ¿Qué le damos a Dios? ¿Qué le ofrecemos a Dios? Todos tenemos recursos, todos tenemos tiempo, y todos tenemos talentos. ¿Cuánto de eso le damos a Dios? ¿Amén? ¿O le damos lo que sobra? No debemos de ofrecer a Dios lo que no nos cueste. ¿Amén? Dios quiere todo. ¿Amén? Nunca le agradó a Dios las obras. Nunca le agradó un no por respuesta a Dios. Si Dios te manda a llamar, obedece. Si Dios te necesita, anda. Ve, di amén, heme aquí, Señor. Nunca digas que no, porque Él te necesita. Bendito sea el Señor. Hermano querido, estoy dispuesto a perderlo todo, podría haber dicho Hernán, a mendigar si es necesario, por satisfacer la necesidad de mi rey. Bendito sea el Señor. Para David, para el rey David, tal vez no era mucho aquel campo. Para el rey David tal vez no era la gran cosa esta era. Pero para Ornán lo era todo. Amén. Para Ornán lo era todo. Spurgeon, ¿se acuerdan del predicador Spurgeon, el príncipe de los predicadores? Uno de los más grandes predicadores que ha tenido la historia de la humanidad, apellido Spurgeon, dice que Dios no está interesado en palacios. Dios está interesado en corazones. Amén. Bendito sea el Señor. La persona que dio más honra en la Biblia no necesariamente fue la que dio un palacio, dio un carro. No. ¿Se acuerdan quién fue la que dio más? Una viuda. Porque dio todo lo que tenía. Amén. Por eso que lo que tenemos que dar es proporcional a nuestra necesidad. El sacrificio debe ser proporcional a nuestra necesidad. Amén. Porque Dios está interesado en nosotros y quiere que aprendamos este principio bíblico. Una viuda dio más de lo que daban los demás, porque tal vez los demás daban tan solo lo que les sobraba. Amén. Una persona rica, Dios tal vez no le va a pedir solo el diezmo, le va a pedir mucho más. ¿Sabe por qué? Porque si da el diezmo a una persona rica, quizás ni lo va a sentir. No se va a dar ni cuenta que un 10% se le salió de su cuenta. ¿Me entiende? Pero qué distinto es dar más allá de nuestras fuerzas. Porque nuestra necesidad, hermano querido, nuestro sacrificio tiene que ser, hermano, en respuesta a nuestra necesidad, proporcional
a nuestra necesidad. 2 panes o 5 peces y 2 panes, o al revés, bastó. Alguien dijo, ¿qué es eso? Tan poquito para alimentar a tantos. Y Jesús se rió. Pero es lo que había, es lo que tenía un niño, era todo lo que tenía, no había más. Pero bastó eso para alimentar a miles. Bendito sea el Señor. David dice, yo no voy a ofrecer a Dios sacrificios que no me hayan costado nada. Compra el campo ese, la era, en 600 siclos de oro. No le voy a dar a Dios las obras. Yo quiero que mi sacrificio me cueste algo. Bendito sea el Señor. Se dice en el libro de Samuel, que no lo vamos a buscar, pero se dice que incluso David dio monedas de plata por los animales que iba a sacrificar a Arauna. Aparte de lo que le pagó por el campo en sí, el libro de Samuel señala que le dio monedas de plata a Arauna o Ornán, que es la misma persona, por pagarle los animales que estarían destinados al sacrificio. Imagínense cuánto desembolsilló David, porque él dijo a Dios, no le voy a regalar, no le voy a dar, no le voy a ofrecer lo que no me cueste. Bendito sea el Señor. Número 3, Dios no está buscando algo espléndido. No. Dios le pidió a David un campo de trigo, no un palacio. Amén. Dame esto. Dios a lo espléndido no dice, oh vaya, qué espléndido esto. Cuando alguien ofrenda una buena cantidad, Dios, mira Gabriel, la media ofrendita, hay que bendecirlo. No. Dio poquito. Dios no le importa, no le agrada lo espléndido. Dios lo que busca es con qué intenciones damos lo que damos, con nuestra actitud de nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Dios toma lo poco y lo multiplica, amén, como el caso del pan y los peces, porque Dios busca corazones. Número 4, Dios es más generoso que nosotros. Dios es más generoso que nosotros. ¿Porque Él es mejor para dar que yo? ¿O cree que usted da más de lo que da Dios? No. Alguien puede decir, yo conozco a Dios hace 5 años, 10 años, pero Dios te conoce desde antes que tú nacieras. Amén. Entonces nunca vamos a dar más que lo que Dios nos da. Bendito sea el Señor. Y cuando yo doy a Dios, entonces me estoy colocando en el lugar correcto para que Dios me bendiga. Cuando yo doy a Dios, me estoy colocando en el lugar correcto para que Dios me bendiga. Estoy dando mi tiempo, mi talento y mis recursos para Dios. Porque cuando se habla de dar, muchas veces se malinterpreta, ya están pidiendo plata, ya están pidiendo dinero. No, cuando hablamos de dar tiempo, talentos y recursos. Amén. Porque todo eso somos tiempo, talentos y recursos. Bendito sea el Señor. Y vaya que con esas 3 cosas Dios puede hacer mucho. Dios puede hacer mucho. Tan solo basta que nos dispongamos en sus manos y con la actitud del corazón correcta. Dios nos va a llevar, hermano querido, a las alturas. Dios siempre nos va a dar más porque Él es más generoso que nosotros. ¿Y quiere comprobarlo? Leamos por favor Proverbios 3, 9 y 10. Dios es más generoso que nosotros y aquí lo vamos a comprobar. Y usted va a leer el texto y va a decir, sí, verdad, tiene toda la razón. ¿Qué dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, rebosarán de vino. Entonces tú das a Dios tus primicias, tú das a Dios bienes, pero Él te llena el granero. ¿Me entiende? No sé si ve la proporción.
Tú das 1 y Dios te da 1000. Honra a Jehová con tus bienes, pero sin embargo, Él va a llenar tus graneros. Y el que da con fe. En aquel tiempo, el primer animalito que nacía era para Dios, lo primero y lo mejor, porque de eso se trata. Pero el que daba el primero estaba utilizando fe. ¿Por qué fe? Porque sabía que si paría más, iba a parir más. Si daba lo primero de la cosecha, Dios le iba a dar una mejor cosecha. Bendito sea el Señor, porque todo lo que se da con fe. Amén. Sabiendo de que Dios lo va a recibir. Pero tampoco se busca dar para recibir, porque tampoco es una buena actitud. Porque el que da esperando, es manipulación. Porque a Dios se le da en gratitud. Amén. Y la fe se usa para dar a Dios entendiendo de que Dios recibe, hermano querido, mi ofrenda. Y por un principio bíblico, Dios te va a bendecir. Porque es una ley espiritual y Dios, siempre he dicho yo, que Dios está atado a su palabra. ¿Qué significa que Dios está atado a su palabra? Es que Dios, si dijo que si tú haces eso y lo haces con la actitud correcta, Dios está atado a su palabra. Dios dice, yo lo dije, lo tengo que cumplir en Él. Porque lo dije, porque lo señalé, porque yo soy el justo, el juez justo. Yo actúo con justicia y el que lo hace, entonces yo lo bendigo. Bendito sea el Señor. Yo lo bendigo. Entonces, damos a Dios, pero de Él recibimos todo. Imagínense que damos a Dios nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos. ¿Y qué recibimos de parte de Él? Amor, paz, gozo, seguridad, paciencia. No hay comparación. ¿Sí o no? No hay comparación. Dios nos abre puertas, Dios abre caminos, como cantábamos en la mañana con el Te Deum. Dios abre caminos. Amén. Tú das un poco, porque nunca vamos a estar con nuestras fuerzas al 100%. Pero las fuerzas pocas que tenemos, Él las va a multiplicar. Y de partida viene el gozo, la fe, la paciencia, hermano querido, la seguridad, el respaldo de Dios para tu vida. Número 5, nosotros ponemos el sacrificio y Dios pone el fuego. ¿Qué fue lo que sucedió cuando David presentó y estaba por encender la hoguera gigantesca en esta era de este hombre llamado Ornán o Arauna? ¿Qué sucedió? Dice que estaba todo listo y Dios respondió con fuego. David tal vez diciendo, por favor, ¿dónde habrán quedado el encendedor? ¿Dónde habrán quedado los fósforos? ¿Dónde quedaron los fósforos? Todos buscando los fósforos para encender este holocausto gigante. Y sin embargo, antes de que buscaran los fósforos para encender todo esto, entonces viene fuego del cielo y quema el holocausto, dando a entender Dios se había complacido. Todos habían entendido la lección. Después yo me imagino que tal vez el ayudante de David le diría, y mi rey, le quedaron ganas de seguir contando los soldados. Y David diría, nunca más en mi vida contaré los soldados, contaré el contingente, contaré con cuánta fuerza bélica contamos. No, nunca más, porque de Jehová tan solo tendremos memoria. De Él dependeremos, en Él confiaremos siempre, siempre, independiente el número de soldados que vengan contra nosotros, pero la promesa es que vendrán por un camino, pero por 7 saldrán huyendo. Amén. Que aunque se levante contra mi ejército, en Él yo estaré confiado. Los salmos de David están llenos de la confianza del Señor. Amén. Llenos de la confianza del Señor. Entonces, Dios responde con fuego, pero ¿quién pone el sacrificio? Tú. Tú tienes el sacrificio que colocarlo. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:1? Romanos 12:1, ¿qué dice? Si el Nuevo Testamento también habla de lo mismo.
Así que, hermanos, está diciendo a nosotros, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? Y está la hoguera debajo, pero le vino preciso. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, dice Pablo, entendiendo esta revelación, ahora ustedes preséntense delante de Dios como un sacrificio vivo. Yo vengo en sacrificio, yo me rindo, yo me entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, mis dones, mis talentos, mi tiempo, mis recursos. Yo ofrezco y me presento delante de Dios todo y cual soy. Amén. Y cuál soy. Y a eso es lo que debemos de llegar, de entregar nuestra vida por completo al Señor, no las obras, no, todo por completo al Señor. Tú dices, yo pongo la leña, y Dios dice, yo pongo el fuego. Amén. Pero tienes que colocar algo, tiene que haber algo de ambas partes para que las cosas comiencen a ocurrir. Bendito sea el Señor. Si tú quieres impactar Bulnes, Quillón, San Carlos, Chillán, Los Ángeles, si quieres impactar, hermano querido, Dios dice, pone la leña y yo pongo el fuego. Amén. ¿Quién es la leña? Yo soy la leña, le vas a decir tú. Yo soy la leña, Señor, enciéndeme, quiero arder por ti. Amén. Quiero arder por ti, pero tienes que ofrecerte como sacrificio vivo, porque Dios te lo ha dado todo, Dios te ha perdonado. ¿Cuántas veces caímos en el mismo error de David, pero vinimos delante de su presencia y el Señor nos perdonó? Damos gracias a Dios por su misericordia, que no vino el ángel de Jehová en contra nuestra, porque tuvo misericordia de nosotros. Amén. Pero no significa que no vayamos a pasar un trance porque un día desconfiamos de Él. Porque Dios, si nos quiere enseñar verdaderamente, nos hace pasar por situaciones para enrielarnos, para que aprendamos a nunca más desconfiar de Él. Nunca más desconfiar de Él. Los profetas decían, aunque mi padre y mi madre me dejaran, pero con todo Jehová me recogerá. Cuando dice con todo, significa con todas las consecuencias que esto conlleva. Pero con todo Jehová me recogerá. Nunca te sientas solo ni sola. Nunca. Amén. Porque Él siempre está ahí. Pero nunca dejes de confiar en Él. Nunca. Y ofrece a Dios sacrificios que te cuesten. Ofrece lo que te cuesta. Es que me cuesta llegar. Llega, dice Dios. Me cuesta llegar. Llega, porque esa es la actitud correcta. Es que me queda tan lejos. Oiga. Leí estos días atrás en relación a hay una reina en la Biblia. No vamos a tocar tan solo bien a grosso modo, porque es larga la historia. Y es una predicación para horas y horas y horas. Y Jesús de muy pocas personas hizo alusión, muy pocas, pero hizo alusión de una en especial, y una mujer, para que las mujeres... ¿Cómo se llamaba esta mujer? Jesús la llama como la reina del sur. No es una novela, nada de eso. Como la reina, Jesús literalmente la llama la reina del sur. Y le enrostra a sus contemporáneos, Jesús. Y bueno, en el contexto también habla de la señal de Jonás, ¿se acuerdan de la historia? Y sin embargo dice que en el día del juicio se levantarán los de Nínive en contra de esta generación, y los apunta, porque resulta de que ellos se arrepintieron. ¿Y ustedes? ¿Ah? Y le dice, y se levantará la reina del sur, que vino desde los confines de la tierra. Noten este detalle, de los confines de la tierra, porque había oído de la fama, de la sabiduría de Salomón. Y yo buscando por ahí datos, sabe que esta mujer, ¿sabe cuántos
tiempo se demoró en llegar, hermano querido, a donde estaba Salomón? 150 días, más o menos. Solamente en ir. Casi un año en ir y volver. Note el detalle. Por oír, por estar delante de ese hombre que la fama había llegado allá. Unos eruditos dicen que esta mujer era de Yemen, lo que hoy día es Yemen, un país en Arabia. Otros señalan que era de Etiopía. Pero a lo que voy, que donde fuera, era lejos. Era muy, pero muy lejos. Y tomó gente, tomó caballos, tomó asnos, tomó camellos, tomó recursos, tomó tesoros, tomó de todo un contingente, una caravana innumerable, hermano querido, porque ella era reina. Y llegó a los oídos de ella la fama de este rey Salomón y dijo, tengo que ir y estar delante de él, no quiero que me lo cuenten, no, quiero yo presenciar y quiero yo saber, quiero yo atestiguar de la fama y de la sabiduría de este hombre, porque la sabiduría se la da ese tal Jehová. Amén. Y todo lo que conlleva un viaje. Días y días y días. No haya 2 días viajar aquí a Antofagasta, Calama. 2 días, pobrecito, 2 días. Imagínense 150 días sin aire acondicionado. 150 días en el fragor del calor de día y el frío de noche en los desiertos. A expensas de que vengan asaltantes, hermano querido, a minar lo que tienen. Por una necesidad de esa mujer. Y Jesús le dice, y esta mujer en el día del juicio se levantará y les va a enrostrar a ustedes, que ella sin embargo vino de tan lejos por causa de un hombre, por causa de esa sabiduría. Y Jesús le dice, quizás con una lágrima en sus ojos, pero sin embargo aquí, ahí me emociono también, delante de ustedes hay uno mayor que Salomón. Imagínense, denle un aplauso a Jesús, por favor. Delante de ustedes, uno mayor que Salomón. ¿Por qué era mayor? Porque el libro, hermano querido, el Antiguo Pacto dice que Jesús es la sabiduría. Él no tiene la sabiduría, es la sabiduría. Amén. Delante de ustedes, a un paso, está alguien mayor que Salomón, y sin embargo esa mujer se va a levantar el día del juicio y les va a mostrar a ustedes que no lo consideraron, no lo amaron, no lo estimaron, no creyeron en él, y estaba alguien delante de ustedes mayor que Salomón. ¿Se da cuenta? Nosotros decimos, que me queda tan lejos, me queda tan lejos, y vivimos a 5, 6 cuadras, 7 cuadras de la iglesia. Y sin embargo una mujer 150 días, hermano querido, casi un año en ir y volver por causa de conocer a Salomón. ¿Se da cuenta? Que la reunión duró 2 horas, ya no podía más. Y a veces estamos mirando una película, duró 2 horas y media, qué cortita. ¿Se da cuenta cómo chocamos con Dios? Vemos un partido de fútbol, ya terminó el partido, 1 hora y media pegado ahí, casi 2 horas. Porque 90 minutos solo de fútbol y 15 minutos más de entretiempo. ¿Cuánto tenemos? 1 hora 45. Pero sin embargo, cuando estamos en Dios, en la reunión, en presencia del mismo Jesús, Jesús dijo, aunque hayan 2 o 3, yo voy a estar ahí. ¡Qué larga la reunión! Nuestra carne. No ofreceré, dijo David, a Dios sacrificios que no me cuesten. No ofreceré a Dios sacrificios que no me cuesten. Por todo lo que Él me ha perdonado, por todo lo que Él me ha amado y por todo lo que Él me ha tolerado, yo debiera ofrecer siempre más. Arauna le dijo, tome mi Señor, mi Rey, todo esto se lo doy. No, dijo David, yo no voy a ofrecer lo que no me cueste. Toma 500 ciclos, 600 ciclos de plata, millones y millones y millones de pesos. Fue un hombre que también tuvo la actitud correcta de entregarlo todo por causa del Rey. No sé si me está entendiendo, pero ese es el Señor. Ese es el Señor. Un Dios maravilloso que nos ama y que anhela que siempre vivamos y confiemos en Él a ciegas. Amén.
Confiemos en Él siempre. Nunca dudemos de su fidelidad. Nunca dudemos de su fidelidad, porque su fidelidad es grande. No se compara. Desconfía de los hombres, sí, desconfía, porque los hombres mienten. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero Dios nunca miente. Amén. Dios nunca miente, nunca ha dejado de hacer algo por ti. Nunca.